Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, siendo las 18 horas con 3 minutos de este día 13 de noviembre del año 2020, se declara abierta la sesión extraordinaria pública convocada el día 12 de noviembre, conforme lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Así también, conforme al acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril, que autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales de este pleno. Licenciada Tania Ramírez, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, el orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día que se propone. Tercero, en su caso, la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución de los asuntos previamente convocados. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera no presencial los 3 magistrados que integran el pleno de ese tribunal. Por ello, de conformidad con el acuerdo de pleno que autorizó la celebración de sesiones no presenciales del 8 de abril de este año. Así, se hace constar que existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que en esta sesión se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados manifiesten su votación respecto del orden del día que se propone y lo hagan levantando la mano los que estén a favor para debida constancia. Muy amables, gracias, magistrados. Hago constar, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que se propone. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior a la celebración de este Pleno, levantando de manera económica de la mano los que estén a favor para debida constancia. Gracias, magistrados, muy amables. Hago constar, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Continuamos con la presente audiencia con el debate y resolución del expediente TEX JE 132-2020 y sus acumulados TEX JDC 191-2020 y TEX JE 139-2020, TEX JDC 192-2020 y TEX JDC 189-2020, promovido por Morena y otros actores contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila por el acuerdo IEC-CG 136-2020 relativo a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar la legislatura del Congreso del Estado para el periodo 2021-2023. Licenciado Alberto Centeno, sírvase a dar la cuenta, por favor. Con la venia del Pleno. Se da cuenta del proyecto de sentencia relativo al expediente TEX JE 132-2020 y sus acumulados, en los cuales el partido político Morena, Juan Ramos Aranda, candidato de representación proporcional del citado partido político, y José Armando González Murillo, candidato de representación proporcional del Partido Acción Nacional, combaten el acuerdo IEC-CG 136 de este año, por el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila realizó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para así integrar la legislatura del Congreso del Estado para el periodo 2021-2023. Lo anterior, pues tanto Morena como su candidato consideran que el instituto debió tomar medidas adicionales para reducir el porcentaje de subrepresentación de su partido, pues en su concepto debe realizarse un ajuste que busque la representación pura o la más cercana al factor cero, por lo que debería quitársele una diputación al Partido Acción Nacional a efecto de que sea asignada a Morena. Por su parte, el candidato del PAN estima que debe designársele como diputado local, pues estima que debe cancelarse el registro de la lista de representación de Morena por haberse presentado fuera de tiempo y en contravención al marco legal, al señalar que al estar en el número 4 de la lista de su partido, tendría derecho a acceder a una diputación en caso de cancelarse la mencionada lista. Agrega que tiene derecho a ser nombrado como diputado local, pues estima que en la actual conformación del Congreso
las mujeres se encuentran sobrerepresentadas, lo que viola el principio de igualdad entre hombres y mujeres, pues señala que las medidas afirmativas han perdido su eficacia al existir un contexto de igualdad en Coahuila. Al respecto, la ponencia propone, en primer término, declarar improcedentes los medios de impugnación relativos a los expedientes TEX JE 139-2020 y TEX JDC 192-2020, pues tanto Morena como Juan Ramos Aranda agotaron su derecho de impugnación al promover ante dos autoridades diversas el mismo medio de impugnación, por lo que su derecho de acción se agota con la presentación de la primera demanda. Así, se puede advertir que se presentaron de manera primigenia ante este órgano jurisdiccional las demandas que dieron origen a los expedientes del juicio electoral 132 y el juicio para la ciudadanía 191, pues los mismos fueron recibidos con fecha 28 de septiembre a las 21:42 horas y 21:43 horas respectivamente. Y de manera posterior, a las 22:38 horas y 22:49 horas del mismo día, se presentaron en sede del instituto dos escritos de demanda que a la postre se registrarían bajo los expedientes relativos al juicio electoral 139 y juicio para la ciudadanía 192 respectivamente, los cuales de una comparación se advierte que son idénticos a las presentadas ante este tribunal electoral. Por lo que, de conformidad con el artículo 42, fracción primera, numeral 5 de la Ley de Medios de Impugnación del Estado, la ponencia estima que deben desecharse las demandas presentadas por segunda ocasión para únicamente entrar al estudio de las que fueron presentadas de manera inicial. Ahora bien, por lo que hace al agravio relativo a que deben cancelarse las listas de representación proporcional de Morena, la ponencia propone declarar tal agravio como ineficaz, puesto que el acto impugnado no tuvo por objeto la aprobación de dichos registros, sino la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, por lo que en todo caso el actor debió enderezar su inconformidad, ya sea contra la sentencia de este tribunal TEX JDC 174, en la cual se ordenó que previo la revisión de los requisitos legales y constitucionales se aprobara la lista de dicho partido, o contra las consideraciones del acuerdo IXG 133-2020, por el cual el Instituto Electoral de Coahuila tuvo por aprobadas la lista de representación proporcional de Morena. Ello es así, puesto que el presupuesto fundamental para que los agravios puedan declararse fundados o infundados es establecer el vínculo existente entre el objeto del acto y sus efectos con la esfera jurídica de los derechos de la persona que promueve. Por lo tanto, por regla general, cuando se hagan valer agravios que versan sobre el objeto y efectos de un diverso acto jurídico, deberán declararse ineficaces de conformidad con el artículo 39, fracción séptima de la Ley de Medios de Impugnación. En lo tocante a los argumentos relativos a que el Instituto Electoral de Coahuila debió realizar asignaciones posteriores con el objetivo de conseguir una representación proporcional pura, la ponencia propone declarar infundados los agravios de los promoventes, pues en el marco constitucional local no existe violación a los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia. Ello derivado a que después de la asignación que realizó el Consejo General, la diferencia del menos 0.74% de subrepresentación del partido político Morena es una distorsión válida en el contexto de la legislación local, pues como lo ha sostenido la Sala Superior en el expediente Subreg 0473 del 2019 y acumulados, este tipo de distorsiones son válidas y razonables para evitar distorsiones excesivas en la representatividad de los congresos y salvaguardar los principios que integran el sistema electoral mexicano. Por lo tanto, el que no se pasen el grado del 8% no es una razón suficiente para poder exigirle al instituto que realice una compensación posterior a las fases de asignación. Esto es porque de la revisión del acto impugnado se advierte que el instituto, de manera adecuada, fue asignando las diputaciones conforme a los criterios de porcentaje específico, cociente natural y resto mayor. Así, y tomando en cuenta que de la legislación no es aparejable
el argumento vertido por las partes relativos a que en otras legislaciones puede buscarse el factor cero o la representación proporcional pura, puesto que las condiciones fácticas y legales no son las mismas. Finalmente, la ponencia propone respecto a los agravios relativos a que es posible hacer asignaciones para poder conseguir un principio de paridad entre los hombres y mujeres más cercano al 50%, se estima que no es jurídicamente viable realizar ajustes en favor de los hombres cuando estos se encuentren subrepresentados, pues la presencia mayoritaria de mujeres es acorde con el principio de igualdad, puesto que imponer límites a la participación política de las mujeres es contrario al principio de paridad, entendido como un mandato de optimización flexible. Y esto es así, pues tanto de la lectura del parámetro de regularidad constitucional, así como de la normativa aplicable para el Estado de Coahuila, se advierte que las mujeres tienen un piso mínimo para su participación política, pero jamás un techo, puesto que, derivado de las asignaciones, las mujeres encuentran una sobrerepresentación. Esta es acorde con el principio de igualdad que busca visibilizar la presencia de ellas en la esfera política. Y por lo tanto, el argumento del actor relativo a que esto es contrario al principio de igualdad es infundado, pues el principio de paridad no debe entenderse como un principio estricto, sino como un mandato de optimización que admite este tipo de representaciones. Lo anterior se considera así porque estos cambios estructurales requieren tiempo y asimilación para ser incorporados por la sociedad. Por lo que si bien es esperado que estas cuestiones temporales cesen al alcanzar la igualdad sustantiva, mientras no llegue ese momento, todas las autoridades deberán adoptar un principio de interpretación pro femine para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y convencionales mediante la aplicación del principio de progresividad que implica no retroceder en su tutela. Por lo tanto, magistrada y magistrados, la ponencia propone que al no haberse declarado fundados ninguno de los agravios de los actores, lo procedente sea confirmar el acuerdo YXG 136/2020 en lo que fue materia de impugnación. Esto es, en lo tocante al número de diputaciones que le corresponden a cada partido político y al cumplimiento del principio de paridad en la integración del Congreso. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciado Centeno. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre este proyecto que someto a consideración del Pleno? Sí, magistrado, muchas gracias. El proyecto con el que se nos ha dado cuenta trae temas muy extensos, trae 3 temas importantes que se han explicado con mucha claridad, me parece. Quiero referirme únicamente al tercer tema, que tiene que ver con el principio de paridad en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. El acto impugnado es efectivamente el 136 emitido por el Consejo General. Y en el caso me encuentro conforme con el tratamiento de los 3 temas, con el sentido que se propone, porque considero que esta asignación que realizó el Consejo Electoral del Instituto Electoral de Coahuila se llevó a cabo conforme a las disposiciones aplicables y en cumplimiento al principio de paridad de género. El Consejo General tomó en consideración el marco constitucional y legal vigente y en especial aplicó las reglas contenidas en los lineamientos de paridad que emitió el 30 de octubre del año pasado. Esto es, fueron aprobados previo al inicio del proceso electoral. Dichos lineamientos en su momento fueron analizados y confirmados tanto por este órgano jurisdiccional como por la Sala Regional Monterrey y por ende se encuentran firmes para todos los efectos legales. Estos lineamientos tenían por objeto justamente materializar la igualdad de hecho de las mujeres en relación con el principio o con los principios, mejor dicho, de paridad por un lado y de certeza por el otro, que este último rector también de la materia electoral. Ahora bien, en las normas antes relacionadas se previó fundamentalmente que en cuanto a las candidaturas, los partidos políticos estaban obligados a presentar un listado único de candidaturas de representación proporcional, iniciando con el género femenino.
En cuanto a la asignación de candidaturas, la primera diputación corresponde a cada partido, recae en la candidata mujer que está contemplada en primer lugar en su lista. La sustitución o ajustes, que también se manejan en una de las reglas de estos lineamientos, solamente aplica cuando se encuentre subrepresentado el género femenino. Y aquí quiero destacar que este tribunal ya ha sostenido en diversos precedentes la necesidad de juzgar con perspectiva de género y con una visión progresista, con el fin de buscar un mayor posicionamiento de la mujer. Y sí, es verdad que en el caso concreto, como dice el actor, la aplicación o el cumplimiento de estos lineamientos se tradujo en mayores posibilidades a las mujeres para acceder a las diputaciones, pero ello derivó de una interpretación válida al ser conforme con los principios que están contenidos en la Constitución. Por tanto, el hecho de que en esta ocasión haya resultado favorecido el género femenino en la integración del Congreso, ello ha sido conforme al principio de igualdad de género y también conforme al principio de certeza, cuya finalidad es garantizar la participación política de las mujeres, así como su acceso a cargos públicos, y por tanto considero que no le asiste la razón al promovente, como se explica en el proyecto, pues como se dice, el Consejo General del Instituto Electoral se limitó a aplicar las reglas establecidas en la normativa constitucional y la normativa aplicable y en estos lineamientos que, pues como ya vimos, sí se tradujo en una integración mayoritaria de mujeres en el Congreso local, pero que ello de ningún modo puede considerarse contrario a derecho, ya que la paridad deriva de un mandato, el licenciado Gerardo se refirió a un mandato de optimización, efectivamente a un mandato constitucional por el que se permite una mayor participación de las mujeres. Y muy brevemente quiero hacer referencia a un precedente en esta misma materia de paridad que este mismo tribunal ya emitió en el 2017 con el objeto de buscar acelerar esta igualdad de hecho y tutelar el derecho de las mujeres para acceder a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y equidad. Y esta resolución del Tribunal Electoral, al ser revisada por las instancias del primero de la Sala Monterrey y posteriormente por la Sala Superior, en el Subrec 1334 del 2017, validó una regla similar por la que las listas de candidatos de diputados por el principio de representación proporcional podían ser encabezadas por mujeres. Y se consideró como congruente con los principios de un Estado democrático que busca una participación de la mujer en condiciones sustantivamente paritarias. Por eso, en conclusión, considero que la aplicación de estos lineamientos en el acuerdo que ahora se impugna constituye una aplicación progresiva por parte de la autoridad responsable y, por tanto, estoy de acuerdo con el sentido que se nos propone y cómo se manejó en los tres temas a que se refirió el licenciado Gerardo Centeno en su intervención, por lo que estoy de acuerdo con el proyecto que se propone confirmar el acto impugnado. De mi parte es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi. No, ninguno, adelantando el sentido, adelantando en que voy a estar de acuerdo con los proyectos. Eso es todo. Muchas gracias, magistrado Guridi. Licenciada Tania Ramírez, si es tan amable de tomar la votación del presente asunto, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto de los expedientes acumulados que se nos dio cuenta. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Guridi Mijares. De acuerdo con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Sergio Díaz Rendón. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Hago constar que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuanto? Muchas gracias, licenciada Ramírez. Con base en esta votación, en el juicio electoral TEX JE 132-2020 y acumulados, cuyos actores es Morena, Juan Ramón Aranda y José González Murillo, contra el Consejo General del IEC, este tribunal por unanimidad de votos resuelve, primero,
Se desechan de plano las demandas del juicio electoral TEX-JE 139-2020 y del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TEX-JDC 192-2020, pues las mismas son improcedentes al haberse agotado el derecho de acción para promoverlas. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEXG 136-2020, por el cual se realizó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar la legislatura del Congreso del Estado para el periodo 2021-2023. Muy bien, continuamos la presente audiencia con el debate y resolución del expediente TEX-JDC 177 2020 y sus acumulados TEX-JDC 178-2020 y TEX-JE 130-2020, promovidos por Carlos César Martínez Escalante, Ruth Flor Flores Morín y el Partido Acción Nacional contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila por el acuerdo IEXG 133-2020, mediante el cual se aprobó el registro de candidaturas a diputaciones locales por Morena para integrar el Congreso del Estado de Coahuila. Licenciada Clara Mujica, ¿nos puede dar la cuenta, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución previamente identificado a cargo de la ponencia del magistrado Ramón Guridi Mijares. En sus demandas, la y los promoventes controvierten el acuerdo IEXG 133-2020 de fecha 18 de octubre, mediante el cual el Consejo General del IEC resolvió la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del partido Morena, únicamente por lo que hace a las fórmulas presentadas en los lugares 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de su listado de preferencia, quedando intocadas las candidaturas registradas en las posiciones 3, 6 y 9, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por este tribunal en los expedientes TEX-JDC 174-2020 y acumulados. Respecto al juicio identificado con la clave TEX-JDC 178-2020, la actora Ruth Flor Flores Morín señaló que el acuerdo controvertido es ilegal, ya que al no haber sido impugnado el diverso acuerdo mediante el cual el IEC aprobó el registro de la lista primigenia de candidaturas de representación proporcional de Morena, este adquirió firmeza. Así también manifestó que ya había fenecido el plazo para hacer modificaciones en la citada lista de diputaciones y que además, en la sentencia emitida en el expediente 174 y acumulados, no se debió vincular al Consejo General al cumplimiento de la citada resolución, toda vez que dicha autoridad no fue parte y, al dejar sin efectos el acuerdo de registro de la lista primigenia, revocó indebidamente sus determinaciones. La ponencia propone declarar infundados e ineficaces los agravios expuestos por la parte actora Ruth Flor Flores Morín, en razón a que las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional son obligatorias y de orden público. Por ende, toda autoridad, con independencia de que haya o no intervenido en el juicio, en el ámbito de sus atribuciones, está obligada a cumplir o, en su caso, a hacer cumplir la decisión adoptada en la sentencia, en acatamiento estricto a lo determinado por el Tribunal Electoral. Incluso, como acontece en el caso en el que el Consejo General del Instituto no fue parte en los juicios de los que derivó la resolución pronunciada en los autos del expediente 174/2020 y acumulados, puesto que lo resuelto por este tribunal impacta de manera directa y específica en el ámbito de las atribuciones de la citada instancia administrativa electoral, al ser el órgano al que por mandato constitucional y legal le compete expresamente la facultad de organizar y preparar las elecciones en cada una de sus etapas, entre las cuales le compete pronunciarse respecto de las solicitudes de registro de candidaturas que someten los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes para su aprobación. Con respecto al motivo de disenso que la parte actora hizo consistir en que el acuerdo mediante el cual se aprobó el registro
no debió modificarse en cumplimiento a la resolución dictada por este tribunal. Al haber adquirido firmeza, cabe señalar que aunque no se haya cuestionado directamente el citado acuerdo, este tribunal electoral tuvo por acreditadas violaciones que afectaron al proceso interno de selección de candidaturas de representación proporcional del partido Morena, resultando con ello la invalidación de ciertas posiciones de la lista de preferencia aprobada con antelación, con independencia de que el acuerdo respectivo hubiera sido impugnado o no dentro del plazo legal. Por su parte, por lo que respecta al juicio identificado con la clave TEX JE 130-2020, promovido por el Partido Acción Nacional, quien se duele de que la presentación de la lista de representación proporcional de Morena el 17 de octubre, ante el retraso negligente en el cumplimiento de requerimientos y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, constituye una violación de los principios de legalidad, certeza y equidad que rigen el proceso electoral, por lo que estiman no debió haberse aprobado el registro de esta lista. Al respecto, la ponencia estima que no le asiste razón al partido inconforme, ya que en el caso resulta jurídicamente aceptable que se presentara la solicitud del registro de candidaturas y posteriormente se emitiera el acuerdo sobre su procedencia, con escasa antelación a la celebración de la jornada electoral, pues ello derivó del cumplimiento de la resolución emitida por este mismo órgano jurisdiccional, la cual fue además confirmada por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que se traduce que fue correcta la determinación adoptada, así como los plazos otorgados al partido Morena para su cumplimiento, tanto en el expediente principal como en el cuaderno incidental, ya que el proceso de insaculación y registro de las candidaturas pudieron ser subsanados antes de la verificación de la jornada electoral, por lo que la autoridad responsable actuó conforme a la legalidad en estricto acatamiento al ordenado en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Finalmente, por lo que concierne al expediente identificado con la clave TEX JDC 177/2020, promovido por Carlos César Martínez Escalante, quien aduce que la interpretación que hizo la autoridad responsable de la obligación contenida en el artículo 10, numeral 1, inciso E del Código Electoral, consistente en que quienes pretendan ocupar una diputación local deberán separarse de su encargo cuando menos 15 días antes del inicio de la precampaña, fue incorrecta, pues en su concepto dicho requisito no es exigible para las candidaturas de representación proporcional. La ponencia propone declarar infundado el citado agravio en razón a que, de conformidad con el artículo 36, fracción cuarta de la Constitución local y 10, numeral 1, inciso E del Código Electoral, existe una limitante al derecho político de ser votado, al preverse que para quien aspire a integrar el poder legislativo del Estado, se separe del cargo público que se encuentre desempeñando con cierta anticipación al inicio de las precampañas. Dicho requisito es oponible a las candidaturas de diputaciones bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, toda vez que la normativa constitucional y electoral aplicable no hace distingo de la manera en que se accede a la diputación, pues solo se limita a disponer que deberán cumplir con tal exigencia las candidaturas que aspiren a ocupar una diputación en el Congreso de nuestro Estado. No obstante lo anterior, la autoridad responsable debió considerar que en el caso el método de selección de candidaturas definido por Morena fue el de insaculación, que por su propia naturaleza excluye la posibilidad de realizar precampaña para obtener la candidatura, lo que permite concluir que el actor no estaba obligado a separarse de su cargo público, conforme a la previsión del artículo 10, numeral 1, inciso E del Código Electoral. Además, la autoridad responsable debió considerar que el enjuiciante inició el ejercicio de su encargo como regidor del Ayuntamiento de Torreón en fecha posterior a aquella en la que en su caso debió haberse separado del cargo público,
por lo que no resulta jurídica ni materialmente posible que hubiese dado cumplimiento a esa norma. Pues aún en el supuesto de que el actor no se haya separado del cargo de regidor después de haber tomado posesión del mismo, tampoco se encontraba obligado a ello, habida cuenta de que, como ya se precisó, el método de selección de candidaturas definido por Morena no contempla el proceso de precampañas para obtener la candidatura. De lo expuesto, se concluye que la autoridad electoral administrativa debió autorizar su registro como candidato de representación proporcional a fin de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de su derecho a ser votado, tutelado en los artículos 35, fracción segunda de la Constitución Federal y 23, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que pase desapercibido para este tribunal electoral que la fórmula encabezada por Carlos César Martínez Escalante no se encuentra completa, debido a que el Consejo General también declaró improcedente el registro de su suplente Blanca Olivia Castro García, al no resultar procedente el registro del actor y además por no haber exhibido documentación alguna que acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos para su registro. Determinación que además no fue controvertida ante este tribunal electoral. Lo que no impide que se asigne a la Diputación en razón a que, como ya quedó acreditado, su postulación sí cumplió con los requisitos constitucionales y legales previstos en la ley para ocupar el número 4 de la lista de preferencia postulada por Morena. Señalado lo anterior, la ponencia propone modificar el acuerdo impugnado, así como el diverso IEC CG 136/2020, para efectos de reconocer la procedencia del registro de la candidatura de Carlos César Martínez Escalante y, como consecuencia de ello, la asignación de la Diputación de Representación Proporcional que le corresponde en estricto orden de prelación postulado por Morena en su listado de preferencia. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, licenciada Múgica. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre este proyecto? No, ninguno, presidente, gracias. Magistrado Ramón Guridi, ¿algún comentario sobre el proyecto que tuvo a bien someter a consideración de este pleno? Sí, gracias, magistrado presidente. Nada más brevemente, es importante aclarar que en el proyecto que se presenta referente a lo fundado de los agravios vertidos en el JDC 177, me parece de suma importancia precisar que en el proyecto de ninguna manera se está inaplicando el artículo 10, párrafo 1, inciso E del Código Electoral, que establece que quien aspire a una candidatura a diputado local deberá separarse del cargo público que se encuentra desempeñando 15 días antes del inicio de las precampañas. Me parece que este precepto legal es perfectamente justificable y lo que persigue este dispositivo no es otra cosa que desde la etapa de precampaña entre los participantes exista un ambiente de equidad y que ningún participante se aproveche de su puesto público o del uso de recursos públicos para incidir en las precampañas. Por ello, este artículo es perfectamente lícito y justificable. Sin embargo, me parece que el instituto se equivoca al negarle el registro al actor por no haberse separado de su cargo como regidor 15 días antes de las precampañas. Y me explico por qué. Resulta que el actor, conforme al calendario del Instituto Electoral, para cuando estaba establecido el periodo de la precampaña, el actor ni siquiera era regidor, sino que meses después o semanas después, por virtud de un regidor en el municipio de Torreón, Coahuila, deja el encargo, él entra como suplente y asume ese regidor. En este contexto,
en los mismos tiempos, Morena opta no por precampaña, sino por un proceso de insaculación, es decir, abrió un periodo en donde quien quería acceder a una candidatura por la vía plurinominal tenía que cumplir con ciertas, llenar una solicitud, cumplir ciertos requisitos en un tiempo determinado. Si los cumplía, sus nombres van a una tómbola y quienes salían sorteados a esa tómbola formarían la lista de candidatos por la vía plurinominal. En este proceso de insaculación que estableció Morena, en primer momento no salió insaculado el actor, por ello no se debió tampoco haber separado. Sin embargo, de esta primera insaculación surgieron diversas impugnaciones que llegaron a este tribunal, donde este tribunal decidió que no se habían cumplido con los requisitos de ley, no se había cumplido con el procedimiento de insaculación conforme a los estatutos del partido y ordena la reposición exclusivamente de la insaculación, resolución que fue confirmada por la sala regional. En cumplimiento a nuestra ejecutoria derivado del expediente 174, el partido Morena, por segunda vez, hace su proceso de insaculación. Esto es el 16 de octubre y sale insaculado el actor. El partido Morena inscribe su nueva lista en cumplimiento de nuestra sentencia expediente 174 y es el día de la jornada electoral, el 18 de octubre, que se aprueba la lista, negándole desde mi punto de vista indebidamente el registro al actor, el instituto argumentando lo dispuesto por el artículo 10, en el sentido que se debió haber separado de su encargo 15 días antes de la precampaña. Me parece que el instituto se equivoca en negarle el registro bajo esta razón, porque era imposible que se separara del encargo 15 días antes, primero cuando ni siquiera regidor era, y segundo cuando no existió un proceso de precampañas en el partido Morena. Tampoco me parece que era aplicable a este caso concreto lo dispuesto por el artículo 10, ya lo dije, por no haber existido el periodo de precampañas, pero también porque era imposible que el actor hubiera influido en su encargo en este proceso electoral, toda vez que fue insaculado el día 16 de octubre y el instituto, su registro lo hizo, autorizó el registro y lo excluyó el día de la jornada electoral. Por eso, repito, lo dispuesto por artículo 10 es perfectamente justificable. Sin embargo, no se daban los supuestos para que le exigieran separarse del encargo al actor por todo lo sucedido en este proceso electoral. Resumiendo, en primer término, porque no hubo proceso de precampañas en el procedimiento interno de Morena, porque adoptó la insaculación que incluye el proceso de precampañas. Segundo, porque hubo una primera lista donde no iba incluido el actor y el actor fue incluido en una segunda lista en cumplimiento a una sentencia de este tribunal en una insaculación que se dio el 16 de octubre y fue excluido indebidamente el 18 de octubre, el día de la jornada electoral. Entonces me parece que al actor no era aplicable los supuestos dispuestos por el artículo 10 del Código Electoral y en ese sentido esta sentencia lo que pretende es restituir los derechos de ser votado del actor
que en primer término sea registrado como candidato por parte del IEC y sea tomado en consideración ocupando la plurinominal correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Ramón Guridi. Yo, adelantando el sentido de mi voto, diré que acompañaré el proyecto en todos sus términos, pues ya tanto la cuenta que nos dio la licenciada Mujica como estas explicaciones que nos acaba de brindar el magistrado Ramón Guridi, bueno, pues hacen dar o proporcionan una claridad muy, muy grande respecto a lo que sucedió en este caso y por qué no era aplicable este supuesto del artículo 10 del Código Electoral a uno de los actores de los presentes juicios y por qué se otorgó de una manera equivocada, por qué se le negó su registro como diputado, bueno, por qué no se asignó como diputado por parte del IEC, por qué fue incorrecta esta designación. Yo lo único que quisiera aclarar y digamos, aunque por supuesto si uno lee los dos proyectos, tanto este como el anterior que estuvo a cargo de mi ponencia, bueno, pues por supuesto que no existe ninguna contradicción en el tema de paridad. Esta resolución que ahora estamos votando afectará sin lugar a dudas la composición del Estado porque hasta el día de hoy, bueno, pues estaba 15 mujeres y 10 hombres. Con esta resolución, esta composición cambiará a 14 hombres perdón, 14 mujeres y 11 hombres. Sin embargo, por supuesto que la discusión central, a diferencia del proyecto que estuvo a cargo de mi ponencia, no es el tema de paridad, sino como bien lo acaba de explicar el magistrado Ramón Guridi, era el tema de si la persona que estaba en el cuarto lugar de las listas de representación proporcional, al tener la calidad de regidor, se tenía o no que separar de su encargo, ¿no? Ya en el proyecto está perfectamente bien desarrollada la idea, pero bueno, lo que sí quisiera destacar es que bajo el mecanismo que tiene el partido Morena para designar a las candidaturas de representación proporcional y por toda la cadena impugnativa que hubo en torno a este proceso de designación, bueno, lo que es un hecho es que fue hasta el viernes 16 de octubre cuando esta persona salió insaculada a partir de o a raíz de una sentencia que emitió este propio Tribunal Electoral. Es hasta el 16 de octubre, es decir, 2 días antes de la jornada electoral, cuando esta persona resulta insaculada, ¿no? Por lo cual resultaría irracional exigirle la separación de su encargo, máxime cuando se dio en un proceso ya que prácticamente estábamos en veda electoral, es decir, la disposición contenida en el artículo 10 del Código Electoral tiene una razón de ser, por supuesto, ¿no? Y es mantener y respetar la equidad en la contienda electoral, pero dadas las circunstancias en cómo se dio la designación por insaculación del actor, bueno, pues por supuesto que no había ninguna posibilidad a que se rompiera el principio de equidad en la contienda, ¿no? Entonces, resumiendo, yo quisiera destacar que, por supuesto, este tribunal no está cayendo en ninguna contradicción al, por un lado, privilegiar el principio de paridad a favor de las mujeres, en el caso 132, en el JE 132-2020 que fue votado a su momento, y en aunque consecuentemente sí, insisto, trae una composición diferente del Estado, del Congreso del Estado, pero no, la discusión central no es el tema de paridad, sino el cumplimiento de los requisitos de los candidatos de Morena conforme al artículo 10 del Código Electoral. Muy bien, licenciada Ramírez, ¿se sirve tomar la votación? Con su autorización, magistrado presidente. Consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del expediente con el que se nos dio cuenta. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto en todos sus términos. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Díaz Rendón. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Ramón Guridi Mijares. Por mi proyecto.
Gracias, magistrado. Hago constar que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuanto? Muchas gracias, licenciada Ramírez. Con base en la votación, en la reciente votación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 177-2020 y acumulados, cuyos promoventes son Carlos César Martínez Escalante, Ruth Flor Flores Morín y Guillermo Federico Quintero Rodríguez, representantes del Consejo General del Partido Acción Nacional. Este tribunal, por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente. Primero, se confirma el acuerdo IEC-CG 133-2020 por lo que concierne al registro de las candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional de las fórmulas correspondientes a los lugares 1, 2, 5, 7 y 8 del listado de preferencia presentado por Morena. Segundo, se modifican los acuerdos IEC-CG 133-2020 y IEC-CG 136-2020 para efecto de que se ajuste la diputación en los términos del apartado 6 de la presente resolución. Tercero, se deja sin efectos la designación de la diputación por el principio de representación proporcional correspondiente a la fórmula conformada por Teresa de Jesús Meraz García como propietaria y Ofelia Montes Mesa como suplente. Cuarto, se asigna la diputación de representación proporcional en el lugar 8 en carácter de propietario en favor de Carlos César Martínez Escalante. Quinto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para que en un plazo no mayor a 5 días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, emita la constancia de asignación respectiva a favor del ciudadano Carlos César Martínez Escalante. Sexto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila que en auxilio de las labores de este tribunal notifique personalmente a Teresa de Jesús Meraz García y Ofelia Montes Mesa la presente resolución. Hecho lo anterior, dicho órgano administrativo deberá informar sobre el cumplimiento de la presente sentencia mediante la remisión de las constancias que así lo acrediten en un plazo de 24 horas posteriores a que se realicen dichos actos. Apercibido que, de incumplir con lo ordenado, se le impondrá alguno de los medios de apremio contemplados en el artículo 75 de la Ley de Medios de Impugnación, notifíquese conforme a derecho. Muy bien, continuamos con nuestra audiencia con el debate y resolución del expediente TEX JDC 184-2020, promovido por Héctor Manuel Garza Martínez contra el Congreso del Estado, el gobernador constitucional del Estado de Coahuila, el secretario general de Gobierno, el director y subdirector del periódico oficial, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como también el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila por los siguientes acuerdos. En primer lugar, el acuerdo IEC-CG 134-2020, mediante el cual se le da respuesta a la solicitud efectuada por el actor. Y en segundo lugar, el acuerdo IEC-CG 136-2020, relativo a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar la legislatura del Congreso del Estado por el periodo 2021-2023. Licenciada Mujica, sírvase a dar la cuenta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En su demanda, el promovente controvierte el acuerdo IEC-CG 134/2020, mediante el cual el Consejo General declaró improcedente su solicitud consistente en la inaplicación de los artículos 18, numeral 1, incisos A, B, C, D y E, 83, numeral 1 y 84, numerales 1 y 2 del Código Electoral, al estimar que el sistema de representación proporcional que rige en el Estado de Coahuila solamente reconoce ese derecho para las candidaturas postuladas por los partidos políticos. Así también, controvierte el acuerdo IEC-CG 136/2020, mediante el cual el Consejo General realizó la distribución y asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional. El actor aduce medularmente el sistema de designación de diputaciones por el principio de representación proporcional
también debe ser aplicable a las candidaturas independientes y que el diseño normativo aplicable en nuestro Estado que contempla tal prohibición representa una discriminación y distinción injustificada y sin sustento legal que violentan los principios de igualdad y equidad en la contienda electoral. Su pretensión la hace consistir en que le sean inaplicados los artículos que se preceptúan en los que la ciudadanía podrá participar a través de candidaturas independientes a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, precisando que en ningún caso el registro procede en candidaturas independientes para diputaciones por el principio de representación proporcional, así como aquellos que prevén el procedimiento legal de distribución de dichas diputaciones a los partidos políticos con derecho a ello. Y una vez aplicada dicha prohibición, solicita se desarrolle nuevamente la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, tomando en cuenta su candidatura como independiente y le sea asignada una diputación por este principio. La ponencia propone declarar infundada la solicitud de inaplicación normativa que plantea el actor, toda vez que los artículos que pretenden le sean inaplicados al disponer la prohibición de que las candidaturas independientes a diputaciones locales en ningún caso podrán ser registradas por el principio de representación proporcional, resultan ser producto del ejercicio de la libre configuración legislativa de nuestro Estado. Por tanto, el establecimiento de tal prohibición no puede considerarse discriminatoria o que produzca un trato desigual como lo refiere el promovente. Además, la exigencia de los requisitos para la asignación de las diputaciones de representación proporcional son incompatibles con las candidaturas independientes, toda vez que éstas no se encuentran en posibilidad de registrar al menos 9 fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa u obtener al menos el 3% de la votación válida emitida. Señalado lo anterior, el sistema de asignación de diputaciones de representación proporcional que se encuentra establecido en nuestra legislación local se encuentra estructurado de manera tal que únicamente contempla como posibles sujetos de asignación de dichos cargos a los partidos políticos que participan en la contienda electoral. Por ello, resultaría arbitrario que este órgano jurisdiccional inaplicara al caso concreto las porciones de las normas electorales señaladas cuando el legislador local estableció de manera expresa las reglas conforme a las cuales se asignarían las diputaciones de representación proporcional, toda vez que ello responde a la finalidad de la norma encaminada a lograr la estabilidad o permanencia que tienen los partidos políticos. Por lo que la ponencia propone confirmar los acuerdos impugnados en lo que fueron materia de impugnación. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Mujica. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre este proyecto? No, ninguno, magistrado. Muchas gracias. Muy bien, magistrado Ramón Guridi. No, ninguno. Gracias. Muy bien. Licenciada Tania Ramírez, si es tan amable de tomar la votación del presente asunto, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto de los expedientes con los que no se nos ha dado cuenta. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Díaz Rendón. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Ramón Guridi Mijares. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Hago constar que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Con base en la anterior votación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 184-2020, cuyo actor es Héctor Manuel Garza Martínez, candidato independiente al cargo de diputado local por el distrito 05 con cabecera en Monclova, Coahuila, y señalando como autoridad responsable del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila de Zaragoza, este tribunal, por unanimidad de votos, resuelve. Primero, se confirma el acuerdo IXG 134-2020, mediante el cual el Consejo General declaró improcedente la solicitud efectuada por el hoy promovente
consistente en que les sean inaplicados y excluidos de su esfera jurídica los artículos 18, numeral 1, incisos A, B, C, D y E, así como los artículos 83, numeral 1 y 84, numerales 1 y 2, y demás relativos al Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en consecuencia se le asigne la diputación correspondiente por el principio de representación proporcional. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEXG 136-2020, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila realizó la distribución y asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar la legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el periodo 2021-2023. Notifíquese conforme a derecho corresponda. Muy bien, y como último asunto de los que están listados para el día de hoy, continuamos con el debate y resolución del expediente TEX JDC 183-2020, promovido por, por Carlos César Martínez Escalante contra el Consejo General del Instituto Electoral por el acuerdo IEXG 136-2020 relativo a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar la legislatura del Congreso del Estado por el periodo 2021-2023. Licenciada Clara Mujica, ¿nos puede dar la cuenta, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. El promovente Carlos César Martínez Escalante presentó un escrito de ampliación de demanda dentro de los autos del expediente TEX JDC 177/2020, en el que impugnó el acuerdo YSG 36/2020, mediante el cual el Consejo General aprobó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Mediante acuerdo plenario, se determinó que el escrito presentado no reunía los requisitos para ser considerado como una ampliación de demanda por tratarse de una impugnación contra un acuerdo diverso al que fue impugnado en el expediente TEX JDC 177/2020. Sin embargo, a fin de garantizarle el acceso a una tutela judicial completa y efectiva, se procedió a reencauzar el citado escrito como juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 183/2020. En este sentido, su pretensión la hace consistir en que se revoque el acuerdo impugnado para el efecto de que se emita uno nuevo en el que se reconozca su candidatura como propietario en la posición 4 de la lista de representación proporcional de Morena, al haber cumplido con los requisitos legales de elegibilidad previstos en la legislación electoral, y en consecuencia se revoque la designación de la Diputación de Representación Proporcional que le fue otorgada a Teresa de Jesús Meraz García, y en su lugar se le otorgue dicha diputación y se le expida la constancia respectiva. La ponencia propone desechar de plano la demanda por actualizarse el supuesto previsto en los artículos 41 y 43, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación, al haber quedado sin materia el medio de impugnación que presentó, en virtud de que, mediante sentencia pronunciada recientemente en los autos del expediente TEX JDC 177/2020 y acumulados, se modificaron los acuerdos IEC CG 133/2020 y IEC CG 133/2020 para el efecto de validar el registro de la candidatura del promovente en la posición 4 de la lista de representación proporcional de Morena, y como consecuencia de ello, se determinó asignarle la 8ª Diputación de Representación Proporcional a su favor, quedando sin efectos la designación de Teresa de Jesús Meraz García, de manera que con dicha determinación quedó colmada plenamente la pretensión del actor. Es la cuenta. Gracias, licenciada. Magistrado, ¿algún comentario sobre este proyecto? De mi parte, únicamente precisar que efectivamente la demanda que promueve aquí Carlos César Martínez Escalante fue analizada ampliamente, se explicaron las razones en el proyecto que se acaba de aprobar en esta misma sesión, y por tal razón estoy de acuerdo en que se quede sin materia y se deseche. Por esa razón estaré de acuerdo con el proyecto. Es todo.
Gracias, magistrada. Magistrado Guridi. No, ninguno. Muy bien. Licenciada Tania Ramírez, ¿se puede tomar la votación de la presente cuenta, por favor? Por su autorización, magistrado presidente, consulto a los magistrados integrantes del Pleno su manifestación de voluntad respecto del expediente con el que se nos ha dado cuenta. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Díaz Randón. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado ponente Ramón Guridi Mijares. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Hago constar que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Es cuanto? Muchas gracias, licenciada Ramírez. En el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, TEX JDC 183-2020, promovido por Carlos César Martínez Escalante contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, este Tribunal Electoral del Estado de Coahuila resolvió por unanimidad lo siguiente. Se desecha de plano la demanda interpuesta por Carlos César Martínez Escalante contra el acuerdo IEXG 136-2020 por las razones expuestas en la presente sentencia. Notifíquese conforme a derecho. Y en este sentido, pues habiéndose agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 19:05 de este día 13 de noviembre, se da por concluida la presente sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos.